tiene por qué estarse justamente alertando al delincuente, ¿no? A estas bandas criminales que cuentan con muchos recursos tecnológicos y con mucho dinero como para poder estar adelante. Entonces no podemos estar dando cuenta de todo. Pero resulta importante también alentar todas estas iniciativas que de alguna manera permitan tener mejor seguridad en el país. Son las 7:33. A esta hora estamos saludando ya al doctor Mario Velázquez. A ver si lo puedo ver ahí en pantalla. Doctor, qué gusto enorme. Le saluda Alberto Quintana. Y en primera instancia me gustaría, yo sé que usted siempre está en conversación con nuestro equipo. No había tenido la oportunidad de escuchar justamente su lectura respecto a esta decisión del COSEPE, el Consejo de Seguridad Pública del Estado, ¿no? En referencia a la declaratoria como grupo terrorista a todas estas organizaciones criminales. ¿Cómo lo interpretamos? ¿Qué tanto ayuda aquello? Bienvenido, buenos días. Alberto, buenos días y buenos días a la radio audiencia. Yo creo que lo que el gobierno ha hecho es simplemente sincerar una situación que se ha venido saliendo de las manos. La normativa no es nueva, ya existía en el antiguo código y en el código último, el actual, el de vigencia, el del 2014, que lo único que ha tenido es ciertas modificaciones o digamos ampliaciones de alguna manera en el tipo, tratando de ubicar estos actos, pues, que nos tienen en zozobra, creo que a toda la comunidad. Lo relevante para mí de esta consideración actual es que parece que ahora sí el gobierno ha tomado una decisión firme de combatir de manera un poco más frontal todos estos excesos, insisto, que nos han venido manteniendo en zozobra y que pues prácticamente tienen a la sociedad sometida no solamente a este terror que comentábamos, sino al hecho en particular de que la movilización, creo que de todos, ha sido reducida específicamente a las cosas urgentes, porque creo yo que prácticamente estamos todos en nuestras casas a una determinada hora evitando salir. Obviamente esto incide de forma directa pues en la paz social, en la paz comunitaria y por qué no decirlo también en la parte comercial, porque mientras menos gente se moviliza, pues menos comercio activo existe. Desde la orilla del análisis, doctor, ¿es suficiente o todavía tenemos que hacer más como para consolidar esa posición de Estado? Digo esto, ¿no? Porque yo siempre hago le pongo énfasis al hecho de que aquí como que vivimos confundidos, como que decimos, no, es el Ejecutivo, es Carondelet, es el presidente, el Estado. Y nos olvidamos que el Estado es toda una gran estructura y definitivamente yo creo que vamos a coincidir en el hecho de que en los últimos tiempos se ha notado de que hay un divorcio, cada quien anda por su lado. Y mientras la delincuencia se muestra fuerte, fortalecida, ¿no? Amenazadora, el Estado disgregado no ha podido articular una respuesta contundente. Mire, yo creo que lo que usted dice es la muestra gráfica del pensamiento de muchos y es la prueba práctica de lo que realmente está sucediendo hoy. Yo creo que nosotros tenemos que confiar en nuestras instituciones por principio, pero creo que esa confianza se ha ido menguando en el tiempo en razón justamente de que los golpes parece que son más recibidos de parte nuestra que de parte de ellos. Primero que nada, el terror al que someten a la población no es el que tienen las bandas criminales. Evidentemente ellos se manejan con mucha libertad, creo que han logrado inmersarse a través de terceros, a través de cercanos, evidentemente pues a todas las, han ido escalando, digamos, en todos estos grupos que podrían resistir a sus ataques, bien económicamente, bien por temor. Y claro, usted se encuentra con una policía limitada desde el punto de vista de los recursos y parece, insisto, que el Estado ha despertado y ha entendido que lo que está pasando es real. Es decir, hemos bañado al Ecuador, hemos tenido que bañar al Ecuador de sangre para poder entender que esto es real. Entonces, la postura como la veo yo desde el ángulo ciudadano es que el gobierno ha dicho basta. Ojalá
que esa postura, insisto, se maneje con firmeza y que haya el soporte y el apoyo tecnológico. Usted mencionaba hace unos momentos la postura, digamos, del FBI en cuanto a dar un aporte de munición. Ese ya es un aporte importante, pero yo creo que aquí hay que incidir en la preparación y sobre todo, como lo dijimos ya alguna vez, incidir en la inteligencia. Es decir, tiene que haber una inteligencia desarrollada para poder anticipar los pasos que se puedan venir. Y claro, reducir esta escalada de violencia que, insisto, pues nos tiene a todos completamente acoquinados. Lamentablemente, desde el poder civil, si es que no te permiten andar con un arma, que es algo que tanto se ha criticado, que ya hay un grupo de ciudadanos que consideran que eso no está bien, ¿cómo entonces el ciudadano puede aportar? ¿Qué más tiene que aportar el ciudadano? Aporte en impuestos, aporte en prudencia porque se moviliza menos, pero sin embargo los grupos siguen movilizándose con libertad y siguen aceptando golpes. Mire lo que ocurrió hace escasas 48 horas, me parece, ese crimen que ocurrió contra 7 o 10 personas a los que los asesinaron con armas largas, y según se dice, aparentemente ha sido un movimiento, un grupo también irregular, de personas que van pues en contravía con la norma legal, con las buenas costumbres, pero aún en ese evento, ojalá que pronto se sepa de qué lado viene ese ataque, porque yo creo que ya vamos perdiendo cada vez más, no el temor, sino el impacto que nos causen estos hechos. Vivimos tan envueltos en estos hechos que cada vez nos impactan menos. Es decir, ya los vemos como algo normal, pero eso tampoco es correcto. La sociedad tiene que vivir dentro de un clima de paz. Y yo le voy a decir algo que puede sonar contrario al gobierno, pero es el sentir ciudadano, seguramente. Cuando se eligió al señor Lasso, yo creo que la gente votó por él creyendo que al hacerlo votaba por alguien que nos iba a dar esa estabilidad, esa tranquilidad. Siempre la derecha ha sido en nuestro país, o por lo menos eso es la percepción que hemos tenido, ese grupo político ideológico que ha puesto orden en las cosas, que ha tenido la mano dura, la mano firme para actuar. Y hoy en día, pues lamentablemente eso no lo hemos visto. Ojalá que inauguremos esta situación a través de una postura mucho más firme, insisto. No sé hasta qué punto los nuevos encargados de la seguridad puedan darnos esa tranquilidad. Creo que son gente respetable, gente que ha tenido un palmarés importante. Ojalá que no los haya superado hoy por hoy la tecnología, ¿no? Estamos hablando de generales, un caso el general de la guerra del año 92, que ya tiene algunos años a cuestas, sin duda alguna tiene mucha experiencia, pero insisto, ojalá que esa experiencia en la práctica pueda estar a la altura de las circunstancias actuales. Si es que sus palabras van atadas a actos en esa línea, pues bueno, esperamos tener la tranquilidad, pero creo que hemos tenido mucha laxitud, hemos sido muy permisivos y ojalá que la comunidad, insisto, vea con más tranquilidad. Pero más allá de los deseos y de los anhelos, esto es hechos concretos que nos den las muestras inequívocas de que hay un cambio de rumbo. Ojalá claro que sea así. El cambio de rumbo que requerimos, que exigimos, ¿no? Y sí, así es, hay un gran palmarés, se nota el compromiso, ¿no? Porque ha habido mensajes muy claros. Yo siempre pondero, ¿no? Por ejemplo, en la Fuerza de Tarea Conjunta, el general Alexander Leboyer, que entiendo que es hijo pues, de un recordado alto oficial del general Richelieu Leboyer, ¿no? Ha sido contundente y claro, tal vez el más claro de los militares aquí en el Ecuador en decir, no vamos a permitir este tipo de situación y vamos a actuar con contundencia. El general Wagner Bravo ha sido también en su mensaje categórico y lo propio el general Paco Moncayo. Usted mencionaba hace un momento la comunidad y a veces uno se queda absorto también. Y yo digo también, a ver, por un lado tenemos que exigir al Estado esto, consolidar una posición, pero desde la sociedad civil también no podemos caer en lo que ocurrió hace menos de 15 días acá en Yaguachi, ¿no? Un operativo conjunto de militares y de policías a detener a delincuentes que tenían hasta su propio EQ 911, controlaban la red vial Durán, Yaguachi, Milagro, y justamente pues desarticulando esa banda, se encontraron con que alrededor de 300 personas salieron a agredirlos en el sector conocido como Barrio Chino,
allá en Yaguachi. Entonces ahí es donde uno dice, ¿qué es lo que pasa? Exigimos seguridad, le exigimos al Estado, pero nos encontramos con este tipo de situaciones. Desde su línea de reflexión, doctor, básicamente, ¿cuál es el rol que nos toca a nosotros como sociedad civil en estos momentos que vive el país? Bueno, decía, para dar una respuesta a lo que a usted le causa extrañeza, por eso digo, vamos perdiendo cada vez ese impacto que nos causan estas noticias. Pero hechos como el que usted ocurre van a seguir ocurriendo y la razón es muy simple. Lo dije hace un momento. Ellos han logrado, me refiero a los grupos irregulares, han logrado penetrar o permear dentro de la sociedad. Y seguramente esas personas que reclamaban, evidentemente eran de alguna forma parte de ese engranaje. Entonces, eso no le debe causar extrañeza, eso va a seguir ocurriendo. Me parece que en Quevedo me tocó ver también algo parecido. Cogían a un delincuente y la poblada fue contra la policía. Entonces ahí sí uno no logra entender qué es lo que quiere la comunidad. Pero yo creo que la gran parte de la comunidad, que no es parte a su vez de este engranaje, necesita que exista una posición de fuerza. Ahora, hay que alertar también a las personas que de alguna manera están perteneciendo directo o indirectamente a estos grupos, de que esas personas pueden también en un momento dado, y tienen obviamente una obligación, de contribuir, así sea con una llamada, alertar dónde se encuentran eventualmente estos grupos. Claro, es muy fácil decirlo desde mi ángulo, pero es muy difícil para quien en un momento asume ese rol en una comunidad como la nuestra en la que puede darse a conocer esto y existan efectos negativos. Yo creo que la gente tiene mucho temor. Yo creo que no va a haber ninguna respuesta que podamos percibir más allá de las palabras hasta que la policía no haga sentir, o el ejército no haga sentir, o el gobierno no haga sentir que tiene el control de la situación. Creo que hay que ser claros, objetivos, y no tenemos tampoco que disfrazar la verdad con una mentira. Hoy por hoy no tenemos el control. ¿Qué es lo que anhela la comunidad? Que existe el control. Pero ojo que este es un tema que va también de la mano con el Poder Judicial. Y el Poder Judicial, hemos de coincidir también, no está sintonizado con la situación. Entonces, si bien la norma legal puede permitir que una persona en un momento dado tenga una medida alternativa, mientras al delincuente le sigas dando medidas alternativas, ese delincuente va a seguir delinquiendo. Y siempre habrá un segundo, un tercero o un cuarto en el mando que va a poder seguir actuando de la misma forma que vino actuando su líder, al que temporalmente o han detenido o lo mantienen en un proceso investigativo. Entonces, yo creo que la clave de esto siempre va a ser, ojalá, la colaboración de los gobiernos amigos para poder hacer inteligencia real. ¿Ok? Inteligencia real, y que el gobierno efectivamente tome una decisión como aparentemente la ha tomado hoy. Ojo, sobre normas que ya existían. Aquí no es que esto no es que hemos descubierto el agua tibia, la norma existía. Y la posición de quien tiene que ejercer esa acción es de la Fiscalía. Si es que la Fiscalía encuentra méritos para que esa persona o ese grupo realmente pueda ser considerado que está actuando en un acto de terrorismo. O sea, la decisión del gobierno, la expresión del gobierno, hay que también permearla y verla desde el ángulo ya procesal. Es decir, esto no es que a mí se me ocurre decidir que Juan o Pedro es terrorista. ¿Cómo yo puedo identificar si Juan o Pedro es terrorista? ¿Acaso existe un listado para decir este es de tal banda o este es de tal otra banda? Es decir, hay que encuadrar los hechos. O los hechos tienen que cuadrar en la norma para que efectivamente puedan ser juzgados como terroristas. Pero insisto una vez más, ha existido desde ya muchos años atrás, desde el código anterior, en esa época era sabotaje y terrorismo, y en el código del 2014 existe la posición de terrorismo, y ahora lo que estamos haciendo es una reforma a ese tipo penal. Entonces, la norma ha existido. Yo creo que el Ecuador está lleno de normas. El Ecuador lo que necesita es un presidente que ejerza un liderazgo, que le dé la fortaleza y que le dé los medios para que estén en capacidad de combatir. Claro, yo creo que sí. a eso nos referíamos, ¿no? Definitivamente es liderazgo, es decisión, pero sobre todo, por eso le ponía énfasis al hecho de esa consolidación del Estado, porque pues, la Administración de Justicia justamente tiene pues en la Corte Nacional, en el Consejo de la Judicatura por un lado, y en el Ministerio Público,
a través del trabajo que hagan los fiscales también a lo largo del país, tienen el otro rol. ¿De qué vale que la policía si estamos todos los días haciendo operativos muy interesantes? Ahora, unida, los integrantes de las Fuerzas Armadas también se están dando golpes certeros, efectivos. El decomiso de droga no para. Pero ¿de qué vale todo esto? Pues si mañana todos estos ampones están saliendo porque hay cualquier leguleyada de la que se agarran. Y viene ahí el tema del doble rasero de una sociedad hipócrita también, ¿no? Porque aquí vemos mucha gente que sabe que su colega profesional es alguien que trabaja para estas bandas solamente por que privilegian el tema del dinero, de una posición social y de tonterías banales, ¿no? Y en todo caso, pues los clubes sociales los siguen admitiendo como socios, siguen educando a sus hijos en los mismos establecimientos que los nuestros. Entonces hay que ser justamente más frontales en lo que tiene que ver. Yo por eso siempre pongo, ¿no?, el tema del liderazgo a nivel del gobierno, lo consolidado que esté el Estado y la sociedad civil también que sepa responder a través de todas sus vertientes. Es correcto, eso lo podríamos llamar la repulsa social. No hay repulsa social. Se ha perdido eso y lamentablemente sí, estamos de alguna manera indirecta o directamente conviviendo con estos grupos o permitiendo que estos grupos, o no olvidémonos de los grupos, las personas que son adláteres de ellos continúen, digamos, en este servicio. Y otra cosa, yo no soy una persona envidiosa por naturaleza, a mí no me mueve la envidia, más bien me llena de satisfacción cuando una persona escala positivamente posiciones. Pero ¿por qué en el barrio, como dice usted, cuando se ve una persona que no tiene una actividad económica regular, de repente aparece con un vehículo nuevo, no les causa extrañeza? No les causa, en este caso, una envidia que podría ser utilizada para los efectos positivos, partiendo de que la envidia es negativa, en función de que a cuenta de que ese señor XX tiene tal o cual cosa. Más bien se provocaría sociológicamente una posición de auparlo, de sentirse cómodo, de considerar que más bien es un ejemplo, cuando es exactamente lo contrario. Entonces, somos, efectivamente, usted ha hecho muy bien el análisis, somos una sociedad hipócrita que termina permitiendo esto que es lo que promueve la norma inversa de lo ético y de lo moral, porque nos parece, no digamos normal, que nos parece bien, no hablamos de usted ni de mí ni de la gran mayoría de los radioyentes, pero sí hay un grupo de la sociedad que se siente confortado y que casi considera que es un ejemplo a seguir aquel que obtiene de una manera no conocida ciertos bienes. De la noche a la mañana. Y además si ponen las botellas de whisky de 21 años, entonces chútale, bienvenido sea de donde sea. Doctor, agradecerle muchísimo por la generosidad de su tiempo, por estos conceptos y por arrancar esta semana de 4 días con el equipo del diálogo. Un abrazo a la distancia. Sea bendecida para todos. Ahí está el doctor Velázquez dando cuenta pues del análisis de este tema tan actual, tan importante. Son las 7:50 para mí.